paso a paso, sin fronteras, vivo transitando sin retroceder, no importando. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nosotros le damos muchas gracias a Dios por un nuevo día que nos concede. El estar frente a ustedes nueva vez es un privilegio, una bendición del cielo, porque estar en vida, estar en pie es por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le damos toda la honra, toda la gloria, porque solo Él la merece. Nosotros queremos presentar este programa en las manos de Dios. Le invito a que cierren sus ojos. Amado Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta ocasión y como siempre lo hacemos, para que tú tomes el control, el dominio de tu siervo, que tu espíritu circunde en este lugar, que esto se convierta en casa de Dios y puerta del cielo, y que mis palabras sean tus palabras sazonadas con sal para esas almas que están en apuro. Bendícelas, súpleles y protégeles siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amados, recuerde que usted puede estar en sintonía con nosotros a través de su canal Aroma Lluvia, Internet Television, YouTube Channel, a través de la plataforma de Veloz Streaming, y que puede contactarnos al 809-944-1112, como también escribirnos a nuestro correo aromayuvia021@gmail.com y buscarnos en las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y toda TikTok y las demás que están ahí siendo famosas. En esta ocasión, mis amados, vamos a compartir con ustedes un tema el cual Dios nos ha dado, titulado Casa de Dios o Cueva de Ladrones. Casa de Dios o Cueva de Ladrones. Les invito a que busquen en sus Biblias el libro de San Juan, el capítulo 2 y los versos del 13 al 17. San Juan capítulo 2, verso 13 al 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Palabra de Dios. Como inicia el verso diciendo que estaba cerca la Pascua. Ustedes conocen lo que acontecía en la Pascua. Todos los judíos, donde quiera que había una diáspora de judíos, en ese año, en ese día, se desplazaban hacia Jerusalén, a donde estaba el templo de Dios, a donde Dios había dicho que allí Él habitaría, en la casa que el rey Salomón construyó. De manera que celebrar la Pascua para los judíos era algo sumamente importante. Compartir con los demás judíos, compartir con la élite religiosa, compartir con sus allegados. Todo el mundo se encontraba o se reencontraba en este lugar. Y Jesús también, parte de la costumbre de ir al templo, la había acogido, la había asumido, y por eso Jesús también decide ir al templo. La palabra de Dios dice que Jesús halló este templo,
no con adoradores, no con evangelistas, no con predicadores, no con profetas, sino encontró en el templo un mercado. Y en el mercado, hablándose del templo, allí habían bueyes, allí habían palomas, allí habían cominos, allí habían toda clase de animales que estaban ahí con un único objetivo de que los que venían a adorar al templo debían adquirir uno de esos animales para luego presentarlo en sacrificio. Y el hecho de que aquí se menciona el templo, y por eso iniciamos así, es interesante saber que Dios estableció su templo para que las personas que buscaran su presencia entraran a aquel lugar y encontraran una respuesta a su presencia. Dentro de su presencia, a su problema, a sus dificultades, había un lugar donde escuchar la palabra de Dios. Pero este templo no solamente garantizaba la presencia de Dios, sino garantizaba también una palabra de aliento, una palabra de restitución, una palabra de perdón. El cual el culpable, el cual el que había hecho algo, allí encontraba respuesta a sus necesidades. Por eso que en la iglesia es el principal lugar. A Dios es verdad que lo podemos encontrar en cualquier lugar, pero Él tiene algo especial cuando tú asistes al templo, que no se sienta en la casa, que no te lo dice en la casa, pero que en el templo, utilizando a un siervo, a una sierva de Él, Él te habla por medio de ese utensilio a tu problema. Porque Él, el Señor, había dicho a Salomón, y lo ha mantenido, que Él habitaría en el templo. Y es por eso una de las condiciones especiales para nosotros ir al templo es porque allí nos encontramos con la presencia de Dios. Y este objetivo, esta destinación del templo, ahora los religiosos, los líderes, le habían dado un giro a lo que Dios ya había establecido. Por eso, cuando Jesús entra, se asombra, porque no encuentra una adoración, no encuentra una pureza, no encuentra adoradores que van a adorar en espíritu y en verdad en la casa de Dios. Si no encuentra comerciantes, wow, escuchen bien, Jesús encontró comerciantes de la palabra en el templo. Y es a donde quiero que hagamos un enfoque especial en esta ocasión. ¿Qué está pasando hoy día en la iglesia? ¿Qué está pasando hoy día con los profetas? ¿Qué está pasando hoy día con los pastores? ¿Qué está pasando hoy día con los ministros? ¿Qué está pasando hoy día con los evangelistas? Están comerciando en el templo de Dios con la palabra que ocurría allí también en el templo. Hoy día encontramos a siervos de Dios poniendo condiciones para poder ir a llevar una palabra a un pueblo que lo necesita. Hoy las negociaciones están a flor de piel. Si no me da tanto, no voy. Confunden el trabajo de la predicación, del mandato que Dios le ha dado como una supuesta honra, y entienden que la honra se basa en dinero. Porque si no me honra, no está reconociendo el supuesto background que yo tengo, no está reconociendo la supuesta unción que Dios ha puesto en mí. Si no me has dado una grata
ofrenda, entonces me estás ofendiendo, porque Dios dice que el que sirve en el templo tiene que comer del templo, y esta comida a su entendimiento tiene que ser la mejor. Es hora de que la gente entienda, de que los siervos de Dios entiendan que la palabra, que el templo de Dios no es comercio. Y tiene que levantarse alguien que le ponga un stop a esto y que llame a las cosas como son. A Jesús no le agradó para nada lo que encontró en el templo. Había gente que sí, había ido con puro corazón de encontrarse con el Creador, de encontrar perdón de sus pecados, de encontrar una palabra de aliento, de dar una ofrenda de corazón. Pero los líderes habían cambiado todo lo que era el engranaje y la intención por la cual se iba al templo. Jesús dice: esta casa debe ser llamada casa de Dios y debe constituirse en una puerta del cielo, porque cuando tú entiendes que es una casa, tú entiendes inmediatamente que la presencia de Dios es la que gobierna, que la presencia de Dios es la que tiene que gobernar, que la presencia de Dios es la que tiene que decir cómo se hacen las cosas. Eso va a pasar cuando tú entiendas que es la casa de Dios y es la puerta del cielo. Pero cuando tú entiendes y lo tratas como una cueva, entonces tu intención va a variar, porque las cuevas albergaban en su antiguo escenario a los delincuentes, a los bandidos, a las personas que tenían doble cara, a las personas que doblaban las leyes. Ellos se refugiaban en una cueva. Sus fechorías no hacían en la casa, sus fechorías no hacían en el lugar donde ellos mismos vivían, lo hacían fuera de su territorio y iban a albergarse, a esconderse a una cueva. Y si Jesús en esa ocasión puso a la casa de Dios en comparación con una cueva, es porque tenemos entonces que ponerle atención a esta comparación. Dios dice: esta casa no es una cueva, es una casa de oración. Y en una casa de oración está la gente seria, está la gente que busca a Dios, está la gente sincera, está la gente que le buscan en espíritu y en verdad, está la gente correcta, no están los delincuentes. Por eso, cuando Jesús comienza a sacar a todos los que estaban allí, a todos los cambistas, a los animales, esto no le gustó a los principales líderes. Y en Marcos 11:17, Jesús utiliza la expresión cueva de ladrones. Dentro del contexto histórico y teológico, la purificación del templo en Jerusalén no estaba solamente por concepto del templo como estructura en sí. Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y este cuerpo, este templo también tiene que ser purificado cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, a cada instante. Este templo tiene que ser purificado, tiene que ser renovado, y eso solo se consigue cuando la presencia de Dios está en tu vida. La alusión describe una deformación total del propósito del edificio sagrado, dividiéndose en diferentes aspectos
El escenario y la explotación económica que Jesús ahora trae a la vista de los demás le está llamando puramente la atención a los dirigentes, porque allí el que quería hacer un sacrificio, lo que estaban ahora dirigiendo la liturgia del templo, la exigían que tenía que comprar el comido ahí, la vaca, el becerro, la paloma, que no podía traerlo de otro lugar, sino lo que ellos entendían que era sagrado era lo que estaba en el templo. Pero esto lo hacían por acciones, por conveniencia monetaria, pecuniaria y de beneficio puramente económico. Y con esto estaban engañando al pueblo. Lo estaban explotando, torsionando, porque entonces sobrevaluaban el precio de un animal que afuera costaba 10 pesos, aquí lo vendían en 50. Y cuando Jesús denuncia esto no le agradó a los dirigentes. Dijeron: este hombre viene a dañarnos el negocio. Este hombre hay que salir pronto de él, hay que apresarlo, hay que callarle, porque está poniendo en alerta a la gente y está dañando el negocio. Por eso pretendían poner preso a Jesús, pretendían matarle, porque Jesús estaba diciendo o denunciando sus malas acciones. El otro escenario era la venta de sacrificios. Los inspectores del templo solían rechazar los animales que ya le dije que la gente traía de otro lugar, argumentando defectos. Que lo que tú traías de la calle, de otro lugar, eso tenían defectos. Que solamente lo que eran puros era lo que ellos tenían en el templo. Y por eso tenían que comprarlos ahí. Diciendo que como a Dios había que entregarle un animal perfecto. Y los perfectos estaban en el templo. Del templo era que tenían que adquirirlo y pagarlo a su justo precio. Ven la crueldad, ven la avaricia de estos supuestos dirigentes. Por eso Jesús tuvo toda la razón en llamarlos cueva de ladrones. Y al llamar al lugar cuevas de ladrones o guardia de bandidos, Jesús no solo se refiere a que estuvieran estafando a la gente dentro del templo. En el templo antiguo, los ladrones no robaban dentro de sus cuevas, cometían sus crímenes afuera y luego huían a la cueva para esconderse y sentirse seguros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la casa de Dios esté funcionando como cueva de ladrones? Y usted me preguntará, ¿cómo puede acontecer esto? ¿Cómo será esto? El comercio por la palabra, el comercio por los consejos, el comercio en el altar. Hoy día a la gente, a los varones, a las siervas de Dios, no se le puede decir las cosas que la Biblia dice, porque hay que cuidarlo, porque son personas que dan grandes ofrendas, porque son personas que dan grandes aportes, y esto hay que tenerlo tranquilo, no se le puede molestar, no se le puede decir una palabra fuera de todo, porque son gente que dan al reino. Este es el error. Estaban haciendo comercio con la palabra de Dios. A Jesús no le importó quiénes eran los que estaban en el templo.
A Jesús no le importó de quién eran los animales que estaban ahí. A Jesús no le importó lo que valían los animales. Él simplemente los sacó. Porque todo lo que es impuro, todo lo que es inmundo, todo lo que distorsiona el plan de Dios, Dios dice en su palabra que se echará fuera. Y es dura la palabra. Es dura, difícil de oír, pero es lo que dice Dios. Dios no ha llamado a ninguna persona a que venga a hacer comercio en el templo. Dios llamó a personas que vengan a adorar en espíritu y en verdad. Porque la casa de Dios, como su nombre lo dice, es la casa que debe ser el ejemplo en la sociedad y en el mundo. Las personas que están en la casa de Dios tienen que ser personas diferentes a las personas que están en el mundo. La conducta de las personas que están en la casa de Dios tiene que ser diferente a las personas que están en el mundo. La forma de hablar y conducirse de la gente que habita la casa de Dios tiene que ser diferente a la que hace la gente que está en el mundo. Jesús no quiere que confundamos su casa con una cueva, ni quiere que los que están dentro de su casa seamos de la calidad de las personas que habitan una cueva, delincuentes, ladrones y todo lo malo. Eso no. Por eso, en esta ocasión, Dios en su palabra te está llamando la atención. Quiere que tú prestes tu oído para que entiendas que el llamado que tú tienes es para ser guardián, es para que el celo de Dios te consuma, es para que el celo de Dios esté en ti y comiences a reprender, a deshacer las obras del diablo dentro de la casa de Dios. Y es fuerte, porque las personas que hoy día están haciendo comercio con la palabra en la casa de Dios son personas que supuestamente han adquirido gran renombre en la sociedad. Y hoy la lucha, la pelea por querer ser reconocido como profeta, como hombre de Dios, como hombre y mujer de unción, tiene un solo objetivo generalmente con las mayorías, y es el económico. Porque entiendo que mientras más unción tengo, más valgo, más me deben de pagar. Porque muevo público, muevo multitud, y eso tiene un precio. Comercio, acción de habitar en una cueva, no en una casa. Por eso, mis amados, mis amadas, Jesús tiene un reclamo. Así como entró en el templo de Jerusalén en aquella Pascua, hoy entra a este lugar, hoy entra a tu iglesia, hoy entra a tu casa, reclamando una adoración sincera, reclamando un culto de verdad, reclamando una adoración que tenga como principio a la gente. Porque lo que estaba allí en los predios de este templo, los animales que habían colocado allí en el predio del templo, era el lugar a donde venían a adorar los gentiles, porque había una separación
entre los judíos y los gentiles. Los judíos eran los únicos que podían entrar al templo a participar de la liturgia, a participar de los sacrificios del culto, y los judíos, los gentiles, entendían los judíos que no debían entrar, sino que su adoración tenía que ser en el patio. Pero ahora este patio estaba haciendo obstáculo a los gentiles que venían a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque allí estaban los animales, allí estaba el comercio, y no dejaba que esta gente se encontrara con su Creador en el día de la adoración. Y esto sí también le molestó a Jesús, porque tanto el servicio como también los líderes estaban sirviendo de obstáculo para que otras personas se salven. Y eso tiene un precio, una consecuencia terrible cuando tú y yo le servimos de obstáculo a un alma que quiere buscar a Dios para salvarse. Todas las consecuencias caen sobre nuestra cabeza por entender que el comercio es lo más favorable dentro del templo de la casa de Dios. Y vuelvo a recordarte, no te fijes únicamente en el templo como estructura, sino el templo comienza a limpiarlo, a sacar todo lo impuro, todo lo malo que está dentro de tu corazón, dentro de ti. Purifícate, pide a Dios que entre y que te dé un verdadero sentido de adoración verdadera al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, y Él así podrá perdonarnos. Porque si no ocurre eso, entonces tendremos el triste final de que así como Jesús sacó a aquellos pretamistas, aquellos falsos adoradores del templo, también nos sacará a nosotros del libro de la vida y no tendremos parte en el reino de los cielos. Por eso hago un llamado en esta ocasión. Si sientes en ti, en tu interior, el fuego de Dios que te consume y quieres hacer las cosas correctas delante de Él, o quieres continuar haciéndola porque ya lo está haciendo, sino que ahora el Señor te dé a ti una doble porción de ese espíritu para que combata las cosas malas y erróneas que están haciendo en su casa, yo te invito en esta hora que te ponga en pie, porque quiero orar contigo. Quiero que Dios te dé el valor, te dé el fuego, te dé la inquietud, te dé la autoridad que la palabra de Dios da y que no la da ningún hombre. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre en esta hora y te damos muchas gracias. Gracias porque a través de esta enseñanza, de lo que tú, Señor, hiciste en la entrada de aquel templo en Jerusalén, ese día de la Pascua, te inquietó, te molestó ver, Señor, cómo se estaban haciendo las cosas en tu casa, cómo se estaban comportando los líderes en tu casa. Tú estás requiriendo de hombres y mujeres que entiendan que tú los estás buscando como verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad y que sientan celo por tu casa. A cada una de las personas que te está escuchando en esta hora, Señor, súplele de esa sabiduría, súplele de este conocimiento, súplele de esa fuerza, súplele, Señor, para que pueda soportar las cosas que se van a levantar en contra de ellos. Porque así como también quisieron meterte preso a ti, quisieron matarte porque estaba poniendo obstáculo a su negocio, el que haga tal cosa también tendrá esos problemas. Pero tú, Señor, has prometido estar con nosotros hasta la fundación y fin del mundo. Ayúdanos a estar en pie, aunque se desplomen los cielos. Te lo suplicamos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén.
Dios te bendiga. Dios te guarde. Paso a paso, sin fronteras, vivo transitando sin retroceder, no importando las barreras que pone ante mí el fiero tentador. Sé que un día llegaré, victorias ganaré.